Buen día a todos, buen día Buen día. Rosana, buen día Valentina, buen día María, Gabriela, Carla, Rocío, Jan, Cecilia, Mónica. Un gusto verlos a todos. Bueno, ante todo me presento, ¿sí? Mi nombre es Belén, soy una agente de redes que se encarga de la gestión de los vivos, así que los voy a acompañar en el transcurso del encuentro. ¿Sí? Nos encontramos hoy, como todos saben, reunidos a través de esta modalidad para brindarles otro espacio en el que puedan acercarse a los agentes técnicos de nuestra institución para sacarse todas las dudas que tengan sobre sus gestiones. Hoy particularmente, como vieron en nuestras comunicaciones por grupos de difusión, por Facebook y por este video en sí, vamos a tratar la temática de asambleas ordinarias con elección de autoridades, renuncia de autoridades y cesación de cargos del área de sociedades por acción. Puntualmente lo que buscamos es que ustedes puedan consultar con las agentes en tiempo real sobre todas las preguntas que tengan a nivel general. Aquellos casos, por ejemplo, particulares sobre inconvenientes que tengan en el portal de trámites o rechazos particulares que tengan sobre estos trámites, es mejor que los veamos desde el chat de Facebook para poder darle un seguimiento más específico. Hoy lo que hacemos es consultar todas las dudas generales que tengan, ustedes responder a ellas y explicarles por medio de una capacitación express los puntos a tener en cuenta, ¿sí? A modo organizativo, les comentamos que todos los días lunes hábiles se llevan a cabo los vivos del área de asociaciones civiles, fundaciones y comisiones normalizadoras. Miércoles de por medio, con un aviso de anticipación, hacemos los vivos de sociedades por acciones y registro público. Como mencioné al inicio del video, se encuentran en la reunión las doctoras Rosana Bustos, como agente del área de sociedades por acciones, Valentina Daniele como jefa del área de sociedades por acciones y la doctora María Luján como coordinadora de las áreas de sociedades por acciones y registro público. Así que sin más que agregar, desde ya muchas gracias por la participación de las tres y les doy paso para que puedan comenzar con la reunión. Me quedo por si necesitan ayuda o algún acompañamiento desde el chat. Gracias, Belén. Muchas gracias, Belén. Bueno, para comenzar con la presentación de hoy, es sobre el tema de elección de autoridades, renuncia, remoción de autoridades en el marco de sociedades por acciones, sociedades anónimas y sociedades por acciones simplificadas. El tema, consideramos luego de haber tratado en el último encuentro los elementos esenciales del contrato constitutivo en sociedades anónimas, SAS y SRL, consideramos que uno de los mayores, la mayor cantidad de trámites que se presentan y que presentan mayores motivos de rechazos luego de la Constitución es este tema de la elección de autoridades. Entonces, más o menos acercar a ustedes cuáles son las consideraciones internas que se hacen cuando se analiza un trámite de este tipo, con estos órdenes del día. En primer lugar, analizar la elección de autoridades, luego la renuncia y luego remoción de autoridades o como figura en la resolución 57, la desvinculación, perdón, el nombre cesación, el nombre exacto, cesación. Bueno, para empezar, ¿quieren empezar ustedes, chicas, con elección de autoridades? Lo que fiscalizamos. Primero, aclararles que todos los requisitos de todos los trámites, y bueno, puntualmente de esta elección de autoridades, renuncia, cesación y demás, están todos en nuestra resolución 57, que Belén va a compartir el link de esa resolución. Y de la guía de trámites. Ahí están todos los requisitos que solicitamos en esos órdenes del día. Lo primero que hacemos cuando ingresa una asamblea o reunión de socios con elección de autoridades es, en primer lugar, analizar los antecedentes sociales. Puntualmente analizamos todos los antecedentes como vimos en el vivo anterior de los elementos, o sea que el trámite puede llegar a rechazarse por algunos
elementos esenciales no tipificantes que no estén actualizados, digamos, a la legislación vigente, lo podemos rechazar. Pero puntualmente en la elección de autoridades, primero observamos cuáles son, y analizamos cuáles son las autoridades que están convocando a esta asamblea o reunión de socios, que coincidan con las últimas inscriptas. Analizamos si no hay algún trámite anterior que se haya presentado y que no se haya culminado con el mismo orden del día, o con algún orden del día que tenga, obviamente, vocación registral. Y también vamos al estatuto de la sociedad y vemos dentro del artículo de la administración cómo debe estar compuesto ese órgano, o sea, la cantidad de mínimos y máximos de directores titulares, suplentes, administradores, y el término de duración. Esto suele ser un inconveniente frecuente, que tienen el término de duración de las autoridades establecidos en años, porque son estatutos muy viejos, y solemos hacer esa observación de que adecúen el estatuto, porque el artículo 257 prevé que sean ejercicios. Una vez analizados los antecedentes, si no hay nada y está todo en orden, pasamos a la asamblea y a todos los requisitos que deben presentar conforme a la resolución 57. Es importante que tengan en cuenta que en la designación de autoridades debe estar especificado el nombre completo y el DNI de cada una de las autoridades electas. Y lo más importante es que deben acompañar las aceptaciones de cargo, declaración jurada de domicilio especial y la declaración jurada de no estar dentro de las incompatibilidades e inhabilidades legales del artículo 264 de la Ley General de Sociedades. Todo eso con firma certificada de cada una de las autoridades electas, de todas y cada una, o sea, incluido también los directores suplentes y administradores suplentes. Este requisito de la aceptación de cargo, declaración jurada y domicilio especial puede cumplimentarse tanto en la transcripción del acta de asamblea como por nota separada, pero debe estar sí o sí. Y otra de las observaciones frecuentes que tenemos al respecto es que la aceptación de cargo y las declaraciones juradas son actos personalísimos que no pueden realizarse mediante apoderado. Entonces, cada una de las autoridades electas debe, por derecho propio, digamos, aceptar y hacer la declaración jurada del 264, sí o sí, sin poder, sin nada en el medio. Porque muchas veces no están, entonces un apoderado lo hace y es un motivo frecuente de rechazo. Y otra cosa importante es la publicación de edictos. En la publicación de edictos es fundamental que se publique, además del carácter y fecha de la asamblea en la que se designan las autoridades, los cargos, nombres completos y DNI de cada una de las autoridades para que pueda individualizarse perfectamente. Puede suceder sobre todo cuando se presentan muchas asambleas juntas, que no es lo ideal, que algunas autoridades que ya han sido designadas antes y no pudieron inscribirse por X motivo, hayan fallecido, por ejemplo, y no pueden obtener esa aceptación de cargo. En ese caso, la máxima autoridad que va a quedar inscripta como vigente al último, debe realizar una nota, una declaración jurada, haciéndose cargo, explicando esta situación, diciendo, mira, es imposible obtener esta aceptación de cargo, y haciéndose cargo, digamos, de esta información que nos están brindando. Eso va obviamente, con firma certificada de la máxima autoridad. No sé si quieren agregar algo más. No, simplemente así agregar, pero de lo que ya dijiste, ¿por qué del estudio de los antecedentes que hacemos nosotros y que entiendo que deben hacerlo
quienes asesoran, quienes realizan los trámites, y también la sociedad. Es importante no solamente para saber si nos coincide el presidente que convoca o la autoridad que renuncia, por ejemplo, sino también para saber si esa designación de autoridades que estamos estudiando está de acuerdo con lo que determina el estatuto social. Por ejemplo, el estatuto dice, bueno, el director estará compuesto de 3 a 5 miembros titulares, y viene con una designación de autoridades que eligen un solo director titular. Entonces, siempre lo repetimos en el vivo, es importante estudiar los antecedentes sociales para saber que lo que se está presentando está de acuerdo con la ley, de acuerdo con lo que obra inscrito, o sea, con los antecedentes, y de acuerdo con lo que establece el estatuto social al respecto. Exacto. Ah, está silenciada María. Ahí le habilité. Está, gracias. También tener en cuenta que en virtud de la ley de equidad de género, la inspección ha establecido que ante los directorios u órganos de administración de la SAS que tengan, que se respete este principio de equidad de género, tendrán exenciones impositivas, algunas que ya se han ido estableciendo, como por ejemplo, no pagan tasas los trámites que se presenten cuando el directorio o el órgano de administración esté compuesto, esté respetando dentro del marco de esta ley de equidad de género. Entonces, tenerlo en cuenta. Hasta ahora esas son las exenciones que hay, y hay otras que se están trabajando también. Pero bueno, tener en cuenta eso al momento de la presentación, que no van a pagar tasa para los trámites. Eso No es una es imposición, de- no es una imposición como hay normativa de otras jurisdicciones que sí lo requieren obligatoriamente, este tipo de conformación del órgano, sino que simplemente la opción de la ley es hacia una exención impositiva. Esto es respecto de las autoridades que ya se encuentran inscritas, ¿no? O sea, no es que, por ejemplo, van a traer la Constitución, por decirlo, o una elección de autoridades en donde el último directorio no está conforme a la equidad de género y acá se adecúan. Es para adelante, es respecto de las inscriptas en adelante. Y otra cuestión importante a tener en cuenta, respecto sobre todo de las SAS, y de los que han utilizado nuestro modelo aprobado, sobre todo, nosotros en nuestro modelo aprobado prevemos el órgano de administración y representación dentro del estatuto social, en los artículos del estatuto. Por ende, cuando haya una nueva designación de autoridades, deben sí o sí adecuar el estatuto, o sea, reformar el estatuto, implica una reforma. Muchas veces se confunden porque dicen las sociedades anónimas no reforman. Cuando las autoridades están designadas dentro de un artículo del estatuto social, si hay una modificación de autoridades, habrá necesariamente una reforma de estatuto en los artículos pertinentes. Porque eso también suele ser motivo de rechazo importante en las SAS. Y respecto de la renuncia de autoridades, cesación de autoridades, como se distingue en la resolución 57, esto trae muchas dudas, porque muchos ponen en el orden del día renuncia. Bueno, la distinción de cesación de autoridades tuvo que necesariamente hacerse desde el sistema, y así refleja los requisitos la resolución 57, para distinguir principalmente dos procesos. A esto se debe. En definitiva, ambas situaciones corresponden con una renuncia efectiva de las autoridades, pero para distinguir dos procesos se optó por esta denominación diferenciada, de renuncia de autoridades para un proceso, que ya voy a explicar, y cesación de autoridades para otro proceso. En un caso se trata cuando la renuncia de las autoridades es presentada por la propia sociedad para su inscripción. En ese caso, por ejemplo, renuncian autoridades
y son electas nuevas autoridades, y la sociedad es la que presenta cumpliendo con todos los requisitos, el proceso se insta por el portal de trámites. Es un trámite digital que va a contar con esos requisitos del acta, como tiene cualquier presentación de asamblea. El acta de asamblea, en la cual se trató como punto del orden del día la renuncia de las autoridades, puede o no haber a su vez elección de autoridades, el registro de asistencia, las aceptaciones, declaraciones juradas, la publicación de edictos, y cumplimentando todo eso, se inscribe renuncia y elección de autoridades. La cesación de autoridades, es así, ¿no es cierto? Perdón, porque ahora ya... Esa es la cesación de autoridades. ¿Cómo? Ese es el orden del día, cesación de autoridades. Cesación de autoridades. Y renuncia de autoridades, sí, porque cuando lo empecé a decir me di cuenta que era el revés. Y renuncia de autoridades, cuando está tipificado así como proceso, es cuando cuando no es la sociedad la que presenta el trámite, sino quien insta el trámite es el renunciante, porque ha agotado la vía intrasocietaria para obtener la inscripción de su renuncia, la cual necesariamente debe haber sido tratada, al menos por el órgano de administración, la aceptación de su renuncia, y no obtiene la inscripción por parte de la sociedad de esa acta de directorio que le aceptó la renuncia, o sea, en definitiva, no obtiene la inscripción de la renuncia a través de la presentación de toda la documentación. No cuenta con toda la documentación suficiente, por ejemplo, solo tiene el acta, a lo mejor de asamblea que la trató, pero no tiene el registro de asistencia, no tiene ningún otro tipo de documentación. Entonces, un trámite contencioso que el proceso se inicia por mesa virtual. ¿Por qué es esto? Porque hay una interactividad, una interacción con la sociedad, ya que cuando insta la inscripción de su renuncia y está presentada al menos el tratamiento, como les dije, en acta de directorio o por asamblea, IPJ va a notificar de esa situación intimando a la sociedad para que cumpla con la presentación de todos los requisitos para hacer efectiva esa inscripción. Sobre todo por el hecho de que muchas veces lo que acreditan es el acta de asamblea que trató la renuncia y que se designaron nuevas autoridades. Como no se puede disponer de esa inscripción de elección de autoridades si faltan cumplimentar requisitos, por ejemplo, la aceptación propia de estas nuevas autoridades, el registro de asistencia, o sea, no cumple con todos los requisitos para inscribirse esa elección, se va a intimar a la sociedad para que lo haga. Se le da un plazo, vencido ese plazo, la inspección va a dictar una resolución por la cual se ordena la inscripción solamente de esa renuncia, no se va a inscribir el instrumento, sino que se tiene por verificado, siempre y cuando la documentación así lo amerite. No, por ejemplo, no puede tratarse de un acta volante que no contiene firmas certificadas, o no hay una constancia fehaciente de la existencia de esa, que pruebe la existencia de esa acta que está suministrando. Sí o sí, les reitero, el principio es que solo puede ser inscripta la renuncia si ha sido tratada expresamente. No se puede instar la renuncia cuando efectivamente lo único que presentan son nuevas elecciones de autoridades, pero falta el tratamiento expreso de la renuncia propiamente dicha. No sé si se entiende y si hay alguna dificultad con esto. Es para que se distinga, porque por ahí marcan como orden del día renuncia, y hay ítems obligatorios como notificación fehaciente a la sociedad para, bueno, no, todo eso es cuando se ha instado a la sociedad para que efectivamente culmine el trámite de inscripción de esa renuncia. Entonces se le requiere que acredite cómo instó a la sociedad, cómo agotó la vía intrasocietaria para iniciar este proceso contencioso que les acabo de explicar, con notificación, con sanción de multa hacia la sociedad por no cumplimentar esta resolución de renuncia que no ha sido presentada en tiempo y forma. ¿Hay alguna duda? ¿Hay
¿Alguna pregunta sobre el tema? Yo solamente quiero aclarar que esto es propio de todos los trámites que tienen vocación registral y se presentan ante la inspección, que también es un motivo de rechazo frecuente, sobre todo en estos trámites que se presentan mucho a elección de autoridades, y es la publicación en el edicto. La publicación de edictos del artículo 10 no es la publicación de edicto del artículo 237, o sea, todos los trámites, independientemente de que las asambleas sean unánimes, deben presentar esta publicación de edictos. Como mencioné antes, en el caso de la elección de autoridades, será los cargos, nombres completos y DNI de las personas que fueron electas. En el caso de la renuncia, los mismos datos del renunciante. Pero esto es también otro motivo frecuente de rechazo, la falta de publicación de edictos. Y otra consulta recurrente por redes es en el caso, generalmente cuando se ha rechazado un trámite por tracto registral y deben presentar asambleas anteriores, y se plantea que no pueden tener la firma de las autoridades electas en esas asambleas porque fallecieron. Bueno, en esos casos, ante la imposibilidad, obviamente, de conseguir la firma, lo que se solicita es una nota, declaración jurada, en el que el presidente exponga ese motivo y con firma certificada del mismo. Y otra consulta muy común y motivo de rechazo siempre es que presentan las aceptaciones de cargo, declaraciones juradas de los miembros titulares del órgano de administración. Y dicen, no presentan la de los suplentes porque dicen, no, bueno, es suplente, pero el suplente tiene una vocación a asumir la titularidad. Por ende, al momento de ser designado, debe estar en condiciones para asumir el cargo en cualquier momento, y por esto es que se requiere la presentación de la aceptación y declaraciones juradas de los miembros suplentes de los órganos de administración. También respecto de las SAS, no recuerdo si se mencionó esto, el del modelo sí, hablo del modelo, la reforma. Sí. Lo más conveniente seguramente, como han optado muchos, es por reformar directamente, estableciendo el artículo de la administración y de la representación, sin la mención particular de quienes componen ese órgano y designarlos por separado. Si bien el modelo insta a incorporarlos en los artículos, pueden al modificarlo y dejar sin la mención particular de los integrantes dentro del artículo y designar por separado quienes forman esos órganos, quienes componen esos órganos. Antes de pasar a otro tema, vamos con una pregunta que tiene que ver con las declaraciones juradas que estábamos hablando recién, de la aceptación de cargo, la declaración jurada del 264 y la declaración jurada de sobre la condición de persona expuesta políticamente. Pregunta si hace falta que estén certificadas por escribano. Como habíamos dicho anteriormente, la declaración jurada del 264 sí, y la de beneficiario final y PEP son con firma simple. Exacto. Y otra pregunta que hace Daniel Pons respecto de la declaración jurada de beneficiario final, pregunta si existe alguna resolución o normativa en que indique en qué casos se presenta esta declaración jurada y en qué casos nosotros la exigimos obligatoriamente. Ahora, los casos en que obligatoriamente la exigimos es los casos que específicamente nuestra resolución 57 lo prevé. Por ejemplo, en este caso de elección de autoridades de sociedades anónimas no lo estamos pidiendo obligatoriamente. Ya vendrá una normativa en donde especifiquemos en qué casos lo vamos a solicitar. De todos modos, y explicar también que solamente se presentan las declaraciones juradas de beneficiario final respecto de las sociedades socias. O sea, cuando una persona jurídica forma parte de una sociedad. No hace falta en los casos de personas humanas, porque se entiende que ellas son las que tienen las participaciones. Sí, lo mismo, la UIF tiene reglamentado en qué casos es obligatoria la presentación, y nuestra reglamentación, la resolución 57, también lo establece y está
a punto de publicarse la modificación a la resolución, a la reglamentación, en la que se especificará en nuevos casos que la UIF solicita que debe prestarse esa declaración jurada. Bien, hay otra pregunta de la exención para equidad de género, es respecto de los miembros titulares. Yo creo que Belén, pusiste la resolución, ¿no? En el chat quedó grabado el link de la resolución que habla sobre esto, para que les quede bien claro, pero es respecto de los miembros titulares. Sí, y también les aclaramos de la exención tras el primer rechazo, que también pueden ellos aplicar en caso de que hagan la presentación posterior al primer rechazo. Desde el portal asocian el trámite rechazado y van a poder estar exentos, ¿sí? Ahí les compartimos también el video instructivo de paso a paso cómo validarlo desde el portal. Bien, una pregunta, una sociedad que nunca presentó la renovación de autoridades a IPJ, pero tiene todas las actas transcritas al libro, ¿qué debe hacer para ponerse al día? Bueno, para poder regularizar la situación de la sociedad respecto a las inscripciones de esas actas, deberá presentarlas en orden cronológico, en trámites separados y cumplimentando con todo lo previsto por la resolución 57 y por supuesto con todos los requisitos también establecidos por la Ley General de Sociedades. Bien, respecto a una aclaración que hiciste, Valentina, Mónica pregunta, ¿se pide publicación como asamblea extraordinaria para la renuncia? No entiendo la pregunta. Se pide publicación de Debe lo ser sobre el tratado en la BOE. asamblea. Y Claro. deben publicar el carácter y fecha de la asamblea que lo trató. Pero no entiendo muy bien la pregunta a qué se refiere. En todo caso, Mónica, si queda alguna consulta y querés darnos más detalle, está habilitado el chat para que nos brindes más información. Si se refiere a María, qué carácter de asamblea a qué carácter tiene que tener la asamblea que trata la renuncia, eso lo verán en el caso concreto. Depende del estatuto, de la realidad de la sociedad Los y órdenes del día que trate esa asamblea. exacto, de lo que establezca la Ley General de Sociedades respecto de los órdenes del día que van a tratar en esa asamblea. María Silvana Pons pregunta nuevamente si la firma en la declaración de PEP es simple o certificada. Dijimos que la firma es simple. Ahí hay una duda de una persona que no tiene el nombre, Mía 2. Si podemos repetir los requisitos de la asamblea. Todos los requisitos que solicitamos están en la resolución 57, que también Belén adjunto el link en el chat de este vivo. Ahí van a poder ver todos los requisitos. No sé a qué se refiere. De todos modos, también para aclarar, ya lo había dicho Belén antes, y de paso le respondemos a Flavia, esta capacitación queda grabada, la van a poder volver a ver todas las veces que lo necesiten, va a quedar en nuestro canal de YouTube. Perfecto, también aclararles que les acompañamos la sección de nuestra página web, que es la guía de trámites, en donde también van a poder acceder a los requisitos de estos dos trámites en específicos que se están comentando. Y mientras vamos procesando las consultas que nos van ingresando, si quieren seguir con otra temática que haya quedado pendiente, podemos seguir avanzando si les parece. Mía 2 dice Valentina que se llama Fabricio, así que perfecto, Fabricio. Bien, Sandra A Cañete. la consulta que hace el contador Pons sobre un caso particular, como mencionó Belén,
los trámites, las cuestiones particulares, de casos particulares, se ven en el chat. No, esta instancia es para ver consultas generales, no de trámites particulares. Bien, Sandra Caneri hace varias preguntas. Aclararles que una cosa es hacer preguntas generales, técnicas, y otra cosa es rozar lo que es el asesoramiento, ¿no? Nosotros no asesoramos por ninguna vía, ni por estos vivos, ni por el chat de Facebook, ni por las videollamadas. O sea, cómo llevar adelante el caso que tiene cada uno será una decisión profesional. Respecto de una pregunta que hace Sandra Caneri sobre, pregunta sobre requisitos de cambio de sede, este vivo es específico de elección de autoridades, pero te vuelvo a repetir, de todos los trámites que se presentan en la IPJ, y sobre todo en el área de asociaciones de sociedades anónimas y de registro público, están los requisitos de cada uno de los trámites en la resolución 57, que está en nuestro portal, y también lo pueden ver acá en el link del chat. El chat dejó el link Belén. Respecto a esta pregunta de subir asambleas ordinarias, para subir asambleas ordinarias en libro papel, también debe ser subida dentro de los 5 días de celebrar la asamblea, como en los libros digitales. Eso también es propio de la Ley General de Sociedades. Establecido por el artículo 73 de la Ley General de Sociedades, no es un capricho. Exacto. No hay actas volantes, por más que no hayan tenido libros y ahora le quieran ratificar, todas las actas deben estar en los libros, eso lo dice la Ley General de Sociedades, el plazo lo establece la Ley General de Sociedades, y es para todos los libros sociales independientemente de la forma en que lo lleven, si son papel o digital. Es para los libros, las actas de todas las sociedades en los libros. Acá, respecto a esa aclaración, Cori nos consulta, si no se sube dentro de los 5 días, ¿qué pasa? No lo estoy viendo. Depende, es prueba, es todo prueba de la realización de la asamblea, prueba cuando se realizó, prueba que puede ser en contra de la propia sociedad. De hecho, hay muchísima jurisprudencia sobre el tema y de sociedades muy conocidas, públicamente conocidas, y en las cuales se impugnaron asambleas por este tema. A ver. Gisela Besone, que pregunta cómo se acredita el agotamiento de la vía intrasocietaria respecto de la renuncia, es como pedimos tanto en la resolución 57, y recién María lo dijo, es una intimación fehaciente a la sociedad a cumplir con esta obligación de inscribir este orden del día. Y se verifica con el hecho de no haberse realizado presentación alguna, vencido el plazo por el cual se intimó, no haberse realizado una presentación ante la inspección. Lo primero que se hace es verificar, hay una notificación fehaciente a la sede social, y nosotros contrastamos con las presentaciones de la sociedad realizadas. Si no está, se agotó la vía intrasocietaria. El tema es que también muchas veces ha pasado que en esa asamblea, por ejemplo, que trató la renuncia de autoridades, elección de nuevas autoridades, y determinaron una nueva sede social. Entonces, para que sea válida la notificación, tiene que ser a esa sede y a la sede social inscripta. Porque si la persona ha participado de la asamblea en la cual se designó una nueva sede, ya le es oponible esa nueva sede. Entonces debe agotar la intimación a ambas sedes. De hecho, IPJ también hace la intimación a las 2 sedes. Sí, en el caso de las notificaciones que son por carta documento, y eso también suele ser motivo de rechazo, no solamente tienen que adjuntar la carta documento, sino también el aviso de recepción.
para poder corroborar que realmente esa carta documento llegó o no fue retirada en su caso. Bien, no veo consultas nuevas. Bien, Cori hace una pregunta sobre la declaración jurada de beneficiario final. Cuando uno de los socios de una sociedad debe presentar la declaración jurada de beneficiario final solo el momento de la constitución, después en cada asamblea que se haga en la cual esté socio, en la cual esté este socio que es una sociedad, ya no hace falta, ¿no? Sí, una vez por ejercicio. La reglamentación es que una vez por año deben hacerse las presentaciones de esas participaciones, la declaración jurada de esas participaciones. Si presenta una asamblea al año sobre tratamiento de elección de autoridades, los accionistas que tengan más del 10% de participación en la sociedad deben presentar la declaración jurada de beneficiario final, siempre que sean personas jurídicas. Porque debemos tener un registro actualizado de esta Es lo que cuestión. requiere la UIF. Exacto. Mientras esperamos, a ver, porque están ahí escribiendo, aclaro que ya lo hice al principio, pero por ahí no quedó muy claro. Incluso cuando presenten un trámite de elección de autoridades o de cesación de autoridades, al analizar los antecedentes, analizamos todos los antecedentes, objeto, capital, sede, etc. Los invitamos a que los que no estuvieron vean el vivo anterior que hicimos sobre estos elementos, en donde explicamos específicamente qué es lo que vemos y qué es lo que solemos observar, sea el trámite que sea, se trate de una constitución o se trate, por ejemplo, de esta asamblea con elección de autoridades. Es decir, que el trámite de elección puede estar perfecto, pero si existe algún punto, alguna cuestión en estos elementos esenciales no tipificantes que no estén adecuados a la ley vigente, el trámite va a salir observado. Por eso también los invitamos a ver el vivo anterior. Tengo acá una consulta en la cual dicen que se presentan varias elecciones de autoridades y se presentan cronológicamente, como mencionó Rosana, se van presentando las elecciones de autoridades. En general, la transcripción que requiere como presentación, la transcripción de la asamblea con la firma del presidente, datos de rúbrica y todo eso, datos de rúbrica del libro en el que se encuentra transcripta, puede ser muchas veces que el presidente que está firmando esa transcripción no sea el que está inscripto, pero si de la certificación surge la validación del carácter en el que lo hace, el escribano establece que lo que firma esta persona porque ha sido la autoridad electa por asamblea, todo eso, es válido y no hay ningún problema en que no sea la autoridad inscripta porque ya el escribano está certificando que es la última autoridad designada. Así que es válida esa presentación, por si tenían dudas. Sí, no obstante, se pide la aceptación de cargo de las autoridades que se están inscribiendo en ese trámite, ¿no? O sea, Sí, una cosa no quita la otra. No, esto se refiere solo a que no se puede requerir a lo mejor que firme la transcripción un presidente que se desvinculó hace 10 años, por ejemplo. Entonces es válido que lo firme el actual presidente, siempre y cuando de la certificación surja la calidad en la que lo hace. Perfecto. Bien, la pregunta que está haciendo Nancy, aparte de ser puntual, no tiene que ver con este vivo, así que la seguimos por el chat. Por eso no lo estamos leyendo, Nancy, por las dudas lo digo para... Bueno, no hay más.
No, no hay más nada. No, por el momento hemos respondido todo. No sé si a algún usuario le ha quedado alguna consulta al respecto. Ahí me agradecen, me dicen ok, que han sido muy claras. Así que cualquier cosita, esperamos sus consultas vía chat de Zoom. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Bien, ahí dice Cori que le sirvió un montón, agradece Sandra, María Alejandra también. Así que bueno, si no ha quedado ninguna consulta, siguen agradeciendo. Les agradezco a ambas, a las tres, María Luján, Valentina, Rosana, por la participación de hoy. Y les vamos a dejar en todo caso un enlace a los usuarios para que puedan dejar su experiencia y qué les parece este tipo de modalidades para poder seguir implementándolas. Nos consulta María José si todos los miércoles son los Zoom de SAS. Lo que podríamos responderle al usuario es que no. Los vivos de Sociedades por Acciones y Registro Público se pautan con antelación y con una temática en específica. En todo caso, les vamos a ir avisando por las redes y les vamos a pasar, ya que estamos, los grupos de difusión para que puedan sumarse y tener todas las novedades actualizadas, ¿sí? Desde ya muchas gracias a las tres y bueno, les vamos a pasar esa información a los usuarios para que lo tengan presente. Gracias, Belén. Gracias Chau, a todos por Gracias a gracias. todos. participar. Chao, chao. Que tengan un lindo día y nos vemos en el próximo encuentro.